Bien, jóvenes, aquí reunidos nuevamente para dar solución a lo que fue el segundo examen formativo de la Universidad Nacional del Santa, ciclo 2025-3, jóvenes. Y bien, no sin antes también quiero expresar un profundo agradecimiento eh, a Diogo Díaz, que de hecho es administrador en una página de Facebook, que me parece una gran iniciativa académica, porque les comparto un poquito, gracias a él, y bueno, en su página tiene también sus colaboradores que le facilitaron ahí está, miren, le facilitaron al subir este segundo examen formativo, específicamente del área de el canal E, donde está la carrera de Derecho, ahí está, ¿sí? La página Exámenes de Admisión de la Universidad Nacional del Santa y la Universidad Nacional de Trujillo. Me parece una muy, pero muy buena iniciativa, ¿sí? Porque es una gran contribución a muchos estudiantes que de alguna manera no tienen esa accesibilidad a los exámenes, pues, ¿no? Y aquí nuestro gran amigo Diogo Díaz, pues, ha hecho esta gran contribución aquí en su página que ustedes están visualizando. Les invito a que también se puedan unir porque es muy, muy relevante, de gran ayuda. Entonces, gracias nuestro buen amigo Diogo también, ya también forma parte también de nuestra comunidad académica acá de psicología. Bienvenido también, Diogo, y todos también sean bienvenidos. Muy bien, entonces ya hemos obtenido este examen y algunos se preguntarán, profe, ¿y está esperando exactamente ese examen del canal E, donde está, bueno, derecho específicamente? Y la verdad sí, jóvenes, porque me he dado cuenta que ahí vienen más preguntas de psicología, son ocho preguntas del área de psicología. En el área, por ejemplo, de medicina, enfermería, vienen cinco, y en lo que es humanidades, educación, vienen seis preguntas. Entonces, de hecho, están incluidos también ahí en derecho, solo que en derecho se agregan dos preguntas más, ¿no? Bueno, para medicina serían tres, para educación serían dos más en comparación a lo de derecho, pues, ¿no? Derecho en total son ocho preguntas. Ah, ya, muy bien, muy bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a compartir, ¿ya? Pasamos, a ver. Claro, claro que sí, campeón. Ustedes saben que todo esto, no se preocupen, está quedando grabado para que luego con más detenimiento puedan revisar la resolución de cada pregunta. Vamos a hacer en lo máximo posible, como siempre hemos venido realizando, la explicación de cada pregunta, valga la redundancia, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Vamos a avanzar, muchachos. Vamos a avanzar. Bien, vamos a empezar ahí. Entonces, con la pregunta, a ver. Muy bien, ¿ya? Insisto, insisto, jóvenes, esto es la estructura del examen para Canal E, específicamente ahí para la Escuela Profesional de Derecho. Miren, la pregunta 93, ¿ya? Dicho sea de paso, solo recordarles que también son las mismas preguntas que han venido para medicina, enfermería, ciencia de la salud y también para humanidades. ¿Ya, jóvenes? Solo que aquí en derecho hay, como repito, más preguntas. Entonces, estamos tomando como referencia esto porque evidentemente, pues al hacerlo, no solamente voy a responder a la Escuela Profesional de Derecho, sino también va a estar incluido ahí medicina, enfermería y también de humanidades, educación. Pregunta 93 entonces.
El sentido del tacto. Ay, 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 mis estudiantes. Este tema nos conlleva, nos conecta rápidamente al tema de la sensación. ¿Qué nos dice? El sentido del tacto, vamos a leer ahí preposiciones y vamos a notar que al final nos están solicitando de todas estas proposiciones cuáles son ciertas, ¿ya? Los que guardan relación con el sentido del tacto. Permite tener experiencias sensoriales a través de los receptores que están en la piel. Claro que sí. Recuerdan que en cada sentido, ¿sí? Cada sentido tiene su órgano sensorial, ya tiene sus receptores. Y valga la redundancia, que son los receptores los que reciben el estímulo. Jóvenes, recibe el estímulo, claro que sí. ¿Ya? Por ejemplo, el órgano receptor eh, de la visión, ustedes saben que son los conos y los bastones que están en la retina, ¿sí? Así como el bulbo olfatorio, que es el órgano receptor del sentido del olfato. En el caso del tacto, de manera amplia, de manera general, pues es la piel, ¿no? Es la piel. Y en la piel, jóvenes, hay varios tipos de receptores, ¿ya? Claro. Por ejemplo, por ejemplo, jóvenes, aquellos receptores que están en la piel y que se encargan de detectar, por ejemplo, los cambios de temperatura, específicamente, a ver si me ocurre, el frío. A muchos nos ha pasado que a lo mejor en pleno en invierno estamos abrigados en casa y al momento de salir, en ese cambio brusco de temperatura, de pronto en casita estábamos se me ocurre, a 20 grados, a las primeras horas de la mañana, al salir, está a 15 o 12 y vas a ver cómo la piel, déjeme decirlo así, como que se eriza, ¿no es cierto? Se pone, algunos le dicen la piel de gallina, ya. Ese, quien ha detectado, por ejemplo, ahí el cambio de temperatura en el frío, son los corpúsculos de Krauss. Los jóvenes, los corpúsculos de Krauss, por ejemplo. Entonces, ahí en la piel tenemos a varios, por ejemplo. Ahorita, en estos momentos, lo que les he mencionado, el corpúsculo de Krauss es un termorreceptor. Los termorreceptores, valga la redundancia, son receptores ya que se encargan de detectar estímulos que tengan que ver con la temperatura, calor, frío. Pero también tenemos los mecanorreceptores. ¿Ya, jóvenes? Entonces, sí, pues, el sentido del tacto nos permite tener experiencias sensoriales a través de los receptores que están en la piel. Claro que sí, claro que sí. Ahí en la piel, ya, vamos a tener sensaciones de dolor, ¿correcto, jóvenes? Claro que sí. Presión, calor, frío, entre otros. Hasta ahí, genial. La uno es cierto. Ciertas áreas como la cara y las manos tienen muchos más receptores que otros. Eso también es cierto. También es verdadero. No te olvides, por favor. Sí, la cara y las manos tienen muchos más receptores. Tres, a ver, la sensación ya se origina en la corteza cerebral sensitiva temporal. No, porque la corteza que se encarga en básicamente procesar, ya, en integrar cada sensación del tacto es la corteza sensitiva
parietal, no temporal. Jóvenes, recuerda que en la sensación solamente se capta características aisladas, por ejemplo, de un estímulo. Un estímulo puede ser, se me ocurre, una pizarra. Ya, de la pizarra, ¿qué voy a captar? Claro, voy a captar el color, la textura, ¿ya? ¿Qué más? Claro, hay varias características aisladas, ¿cierto, jóvenes? Aisladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el color es una sensación, la textura, otra sensación, la forma, otra sensación. ¿Ya, jóvenes? Pero ese es en cuanto a la vista, ¿sí? A la visión. ¿Y cómo sería al sentido del tacto? A ver, el frío es una sensación táctil, el frío. El calor es otra sensación. El dolor, otra sensación del tacto. ¿Ya? Muy bien, muy bien, claro. Entonces, jóvenes, ¿la sensación se origina en la corteza cerebral sensitiva temporal? Claro que no, es en la parietal. ¿Ya? Por favor, acuérdate bien. ¿Ya? El parietal recibe y luego hay una corteza que se llama somatosensorial o también se le conoce como corteza cerebral sensitiva parietal o somatosensorial, es la que se va a encargar ya de integrar cada sensación. Va a integrar el dolor, el frío, el calor y lo va a procesar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, la 3 es falso. Los corpúsculos de Pacini se encargan de las sensaciones caloríficas. A ver, a ver, jóvenes, ¿qué será? Los corpúsculos de Pacini, se encarga de las sensaciones caloríficas. O sea, son los responsables de detectar el calor. ¿Será? No. Jóvenes, los corpúsculos que se encargan de detectar cambios en la temperatura, en este caso, cuando se produce un aumento, que sería calor, repito, cuando se produce un aumento en la temperatura y se genera calor, ya, el corpúsculo que detecta el calor son los corpúsculos de Ruffini, no de Pacini, porque Pacini lo que va a detectar son básicamente dos cosas. ¿Y qué va a detectar, prof? La presión profunda, presión, y las vibraciones de alta intensidad. Eso detecta los corpúsculos de Pacini, que son mecanorreceptores. Mecanorreceptores, que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Con el movimiento. En cambio, los corpúsculos de Ruffini son termorreceptores, porque están relacionados a la temperatura, ¿ya? Sino que en este caso, Ruffini son los para el calor y para el frío son los corpúsculos de Krauss. Entonces, la 4 no es cierta, ¿ya? Es incorrecta en otras palabras. ¿Ya, jóvenes? Los corpúsculos de Pacini se cargan de la presión profunda. O sea, cuando hay una presión profunda, el mecanorreceptor que se ha activado ahí son los corpúsculos de Pacini. Y también decíamos que detecta las vibraciones de alta frecuencia. Vibrar de alta frecuencia. Ya en alguna clase lo mencioné, cuando los trabajadores en la obra de construcción se han dado cuenta que tienen, por ejemplo, esos taladros y no sé, cuando comienzan y cómo vive, está así, miren, cómo está vibrando. Ya, ahí, por ejemplo, se ha activado.
los corpúsculos de Pacini, porque son los que detectan la vibración de alta frecuencia, que produce, por ejemplo, en este caso, el estar manipulando, ¿sí? este instrumento, ¿no? Claro, ese taladro eléctrico fuerte. Muy bien. Y la 5, las sensaciones táctiles se originan en la corteza cerebral sensitiva parietal. Claro que sí, claro que sí. La estructura nerviosa, el centro nervioso que va a integrar cada sensación de la piel es la corteza cerebral sensitiva parietal, o llamada también área somatosensorial. Y el área somatosensorial que va a integrar y va a procesar las sensaciones de la piel, definitivamente es el parietal. El parietal, no te olvides, ¿ya? Tacto parietal. Sensaciones de la piel parietal. Por lo tanto, por lo tanto, mis estudiantes, la respuesta es avioncito. Ahí está. Ahí están, jóvenes. A ver, la pregunta 94. Cuando salimos de un lugar oscuro a un lugar iluminado, notamos que nuestros ojos son muy sensibles a la luz inicialmente. Sin embargo, vemos bien posteriormente. Esto se debe ¿a qué se deberá, jóvenes? Esta preguntita nos conecta rápidamente al tema igual de la sensación, pero específicamente a un concepto que se estudia precisamente también ahí en la sensación. Excelente, campeón. Muy bien. Esto hace referencia a lo que se conoce como adaptación sensorial. ¿Ya? Tu órgano, y escucha, y la adaptación sensorial ocurre en tus órganos receptores. Son tus órganos receptores los que se van a adaptar. ¿Y qué es, profesor? Adaptarse. Es ajustarse. Te lo explico de esta manera, un poquito más detallada. La adaptación tiene que ver, jóvenes, con que el órgano receptor sensorial, disminuye, ¿sí? Disminuye su capacidad de sensibilidad, se hace menos sensible. La pregunta es, ¿para qué se hace menos sensible? Para adecuarse a ese nuevo estímulo. Porque imagínense si no se adecua a ese nuevo estímulo. El órgano sensorial termina por dañarse. ¿Sí, jóvenes? Es como un mecanismo que el organismo usa para generar un equilibrio. Muchos hemos tenido experiencias de adaptación sensorial, donde ha habido esta disminución de nuestros órganos receptores para ajustarnos a ese nuevo estímulo. Y esa disminución en los órganos receptores sensoriales, jóvenes, ¿saben por qué disminuye? Obviamente, al disminuir se hace menos sensible, ¿no? Menos sensible ya. Como que ya no le va a afectar tanto. Pero ¿saben por qué no le va a afectar tanto ya el estímulo? Porque ese estímulo está constantemente ahí. Déjeme decirlo así, está molestando, está incomodando, convive contigo ese estímulo. Ahí está la explicación, porque cuando muchas veces una persona ajena, se me ocurre, entra a lo mejor a tu habitación y hace así, ¿no? ¡As! ¡Qué olor! Y de pronto es tu mamá y encuentra por ahí tus medias. Y cuando tú regresas, te dice, hijo, ¿qué es esto? ¡Qué olor! Pero tú, ¿qué le vas a decir?
Y es más, ¿qué hacen? A ver, también lo huelen, ¿no? Ah, man, no exageres, no huele nada. Claro, porque en ti ya ha ocurrido esa adaptación. Tu órgano receptor sensorial, específicamente del olfato, ¿ya? Al estar en permanente contacto, ¿ya? Expuesto, al estar constantemente expuesto a ese olor que en un primer momento sí fue aversivo, o sea, de rechazo, pero llega un momento que al estar en mucho contacto por mucho tiempo, la sensibilidad de tu órgano receptor va disminuyendo a tal punto que lo que en un primer inicio te causaba fastidio, terminas por acostumbrarte. Entonces, el problema nos dice aquí, cuando salimos de un lugar oscuro, evidentemente nuestro sentido de la visión ha estado ajustado a esa baja intensidad, muy baja, de luz, para que sea oscuro, obviamente. ¿Sí, jóvenes? Y por ejemplo ahí, cuando uno está en la oscuridad, nuestras pupilas se dilatan, se abren más. La pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Cuál es la función de dilatarse más, de abrirse más? Como está en un lugar oscuro, se dilata para captar lo más mínimo de energía luminosa. Ahora, acá dice cuando se sale de un lugar oscuro a un lugar iluminado. Es como que hay un cambio brusco, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a notar que tus ojos, en un primer momento, al salir bruscamente, va a ser muy sensible a la luz inicialmente. Por eso que muchos hacen así, ¿no? Se tapan. Y es más, como que cierran los ojos. Ya, las pupilas ya no se dilatan, sino a mí se contraen. ¿Y para qué se contraen? Se contraen, se achican, para que la luz no ingrese de manera brusca. O sea, en toda su intensidad, sino vaya entrando poco a poco hasta que tu órgano sensorial de la visión se vaya adaptando a ese nuevo estímulo, a esa nueva intensidad de luz. Jóvenes, por eso que el texto luego dice, sin embargo, vemos bien posteriormente. Al inicio, repito, los ojos son muy sensibles. Miren, los ojos jóvenes son muy sensibles a la luz, inicialmente, en un primer momento, pero como ese estímulo está ahí, sigue ahí, no se ha ido permanentemente, tu órgano receptor, ¿ya? Que está acá en tu vista, va a disminuir su sensibilidad y se va a ir ajustando a ese nuevo estímulo, a esa nueva intensidad de energía luminosa. Tal es así que transcurrido un tiempo, vas a ver totalmente normal. En ese caso, lo que ha ocurrido es un proceso de adaptación sensorial. Claro que sí. ¿Ya, jóvenes? Por lo tanto, la respuesta ahí es la C, casita. Genial. ¿Ya, jóvenes? 95. A ver, para ser considerado genio, según Terman o Lewis Terman, jóvenes, que de hecho fue el creador de un test de inteligencia llamado Stanford Binet, jóvenes, según Terman, para que una persona sea considerado genio, debería obtener un cociente intelectual. ¿De cuánto creen? ¿Cuál tendría que ser el umbral?
Recordemos que cuando hablamos umbral, nos referimos, en este caso, bueno, voy a decir el umbral absoluto, o sea, el umbral mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo que hay que tener de CI, de cociente intelectual, para ser genio? Repito, según Lewis Terman, en la década de 1920, Lewis Terman comienza a estudiar con mucha más profundidad a estos sujetos, bueno, a los niños, comenzó a buscar incluso a estos niños genios. Y él mencionó que el umbral mínimo que se necesita, lo mínimo que se necesita de cociente intelectual para ser considerado genio es de 140 jóvenes, a más. Por lo tanto, la respuesta es la, claro, ahí está, dedo. ¿Ya jóvenes? Ahí está. De 140 a más. Eso según la postura de Lewis Terman. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la naturaleza de las ilusiones perceptivas? Esta pregunta también nos conecta a otro tema que ya lo hemos abordado, que es la percepción. Recuerda que con la sensación solamente captamos las características aisladas de cada estímulo, ¿ya? Solamente captamos. Es decir, jóvenes, que cuando tú ves, se me ocurre, eh, a una mujer y que luego para ti, si tú me dices, profe, veo una mujer bonita, ya ahí no es sensación, ahí ya es percepción, porque tú estás dando una interpretación, está diciendo mujer bonita, pero para que sea sensación, la sensación solamente capta estímulos, o perdón, capta características, cualidades de ese estímulo. ¿Ese estímulo quién es? La mujer. Entonces tú ponte a pensar, a ver, capta características, cualidades aisladas de ese estímulo, de la mujer. Allá, primera sensación que capta, color de ojos, va una sensación. Capta color de piel, segunda sensación. Color de cabello, tercera sensación. Contextura corporal, cuarta sensación. Y cada sensación va viajando al cerebro. Y allá hay estructuras que son las cortezas asociativas que se van a encargar escúchame bien, de integrar estas sensaciones. Se va a integrar el color de piel, se va a integrar la sensación del color de ojos, se va a integrar la sensación del color de cabello, se va a integrar la sensación de la contextura, del color de piel, y una vez que se integra todo eso, y en base a tus experiencias, a tus conocimientos previos, vas a dar una interpretación, es decir, un significado, y vas a decir mujer bonita. Porque a lo mejor en tus experiencias, en tus vivencias que están almacenadas en tu memoria, la belleza tiene que ver con esas características que hemos mencionado. Tiene que ver con el color de ojos, con el color de cabello, eh, con el color de piel. Se me ocurre a lo mejor una tez blanca, tiene que ver con una contextura corporal delgada. Entonces, y justo como tú has captado esas informaciones que guardan relación con tus vivencias, entonces finalmente, luego de integrarse acá en el cerebro, que recuerda, las estructuras que integran se llaman cortezas asociativas, ellas son las que integran, las que unen cada sensación.
le dan un significado, una interpretación. Pero ya la interpretación sería percepción. Por favor, no te olvides eso. La sensación solamente captas estímulos. Entonces, quien ya va a interpretar va a ser la percepción. Pero claro, quiero insistir en esto. Antes de interpretar, va a unir todas las sensaciones. ¿Ya? Lo organiza. Finalmente da la interpretación. Entonces, jóvenes, aquí nos pregunta cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la naturaleza de las ilusiones perceptivas. Allá, muy bien. Quiero empezar por decirte, mi estimado estudiante, que una ilusión, escucha bien, una ilusión es una distorsión. Es una distorsión. Segunda característica. Segunda característica. En la ilusión hay un objeto real o hay alguien, o sea, hay algo que existe, hay una realidad. Por lo tanto, la distorsión va a ser de ese objeto o de esa persona. ¿Ya? ¿Sí, jóvenes? ¿Me estoy dejando entender? Excelente, muy bien. ¿Ya? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos confunden con la alucinación. En la alucinación no hay una distorsión. ¿Y saben por qué no hay una distorsión? Porque ahí no hay ningún objeto real o ninguna persona de la vida real. No hay, no hay. Sin embargo, la persona en la alucinación escucha voces, ve cosas que en la realidad, repito, en la realidad no existe. No hay. En cambio, la ilusión sí está presente. La persona o el objeto está presente. Solo que la persona va a distorsionar. Hay dos tipos de ilusión. Si ilusión es una distorsión, hay dos tipos. Ilusión objetiva y ilusión subjetiva. La ilusión objetiva, eh, lo esencial, lo que te lleva a distorsionar, porque recuerda, ilusión es distorsión, lo que te conlleva a distorsionar es o son las características o las cualidades del objeto o de la persona. A muchos les ha pasado, por ejemplo, lo mencioné también en clases, que en cierta oportunidad fue un cómico ambulante, estaba repartiendo su producto, estaban dos jóvenes de espalda, eran varones, solo que uno tenía el cabello largo y como era de contextura delgada, daba la impresión, cuando se le podía ver de espaldas, que se trataba de una mujer. Entonces, como el que estaba para ese lado volteó y el cómico le dice, joven, mira, para tu enamorada cómprale un chocolatito. Luego cuando volteó, la supuesta enamorada era un varón. Los dos eran varones. No, no, nada que, profe, no, de pronto eran, no, no sabes lo que tú estás pensando. Claro que no. Ahí hubo una distorsión. Pregunta, ¿la persona existía en la realidad? Claro que sí, estaba ahí. Por eso que es una ilusión. Ahora, hubiera sido distinto si no hubiera habido nadie y aún así el cómico hubiera dicho a este chico, no hubiera habido dos, solamente uno. Hubiera sido diferente si el cómico le hubiera dicho, amigo, cómprale este chocolatito para tu enamorada. ¿Cuál enamorada? No hay nadie. Y ahí el cómico estaría alucinando, ¿no? El cómico estaría alucinando porque no hay nadie. No hay nadie en la vida real. Pero eso, repito, ya es una alucinación, que es totalmente diferente a la ilusión. Porque en este caso hay dos personas, están los dos ahí en la realidad. Solo que, ¿por qué hace esa valoración? ¿Por qué hace esa distorsión este cómico? Porque las características fisonómicas, las características, las cualidades de este segundo sujeto, de este segundo varón, lo confunde.
lo confunde con cualidades de mujer. Lo ve de espaldas, como es con textura bastante delgadita, fina, cabello largo. Entonces, eso le hizo generar una distorsión, las cualidades, ¿sí? Las cualidades hicieron que el cómico distorsionara, ¿ya? Repito, las cualidades de este sujeto hizo que el cómico distorsionara. Entonces, aquí, en la ilusión objetiva, por decirlo así, el problema está en las características, en las cualidades del objeto o del sujeto, ¿ya? De la persona ahí. Son sus características. Como también sucede cuando en cierta oportunidad un amigo dice, seguro que era mi hermano, tenía su misma ropa, su parada, su porte, ya, igualito. Es una ilusión objetiva, es una distorsión. ¿Pero por qué? Porque las características, las cualidades han confundido a este amigo. Eran muy parecidas, obviamente, a su hermano. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en la ilusión objetiva son las características, las cualidades, lo que de alguna manera te hace distorsionar. Mientras que en la ilusión subjetiva eh, es el estado emocional de la persona que le conlleva a distorsionar. Repito, en la ilusión subjetiva es el estado emocional que conlleva o hace que la persona distorsione. Por ejemplo, por ejemplo, se ha demostrado que los celos patológicos, los celos enfermizos, hace que el varón distorsione. ¿Qué va a distorsionar? Que su estado emocional de celos, su estado emocional de celos enfermizos, hace que distorsione. ¿Qué cosa? ¿Qué situación? Que si su novia está conversando con un amigo, él va a pensar que es su amante. ¿Qué lo conlleva a distorsionar de esa manera? Sus celos, sus celos. Otro, ¿qué hace que una enamorada, qué hace que la enamorada del gran Edding no lo vea como Edding, sino lo vea como Newton? Te pregunto, Edding no es Newton, ¿sí o no? Pero para ella, cuando lo ve a él, lo ve a Newton, profe, o sea, lo distorsiona. Al gran Edding claro, lo distorsiona, pero lo distorsiona para bien, ¿no? Porque lo ve como Newton. Ya hay una. Pero pregunta, ¿qué le conlleva a la enamorada a distorsionar a Edding? ¿No? ¿Qué le conlleva? Claro, en este caso está enamorada, ¿no? El amor. Jóvenes, por eso que algunos incluso mencionan, refieren, dicen, ¿no? Profe, el amor es ciego. Pero bueno, en realidad acá te distorsiona para bien. Otro que también es muy frecuente, la ira también, el estado emocional, cuando uno se encuentra con ira, con mucha ira, eso también te puede conllevar a distorsionar. Por eso se sugiere que si tu mamá está muy, muy, pero muy enojadísima, con mucha ira, mejor es no hablarle. Porque si tú pretendes hablarle, estando tu mamá en ese estado de ira, si tú le dices, ya mamá, cálmate, tu mamá no va a escuchar que tú le has dicho, mamá, ya cálmate. Tu mamá a lo mejor va a escuchar que le has mentado a la madre, o sea, que le has dicho lo peor, pues, que le has dicho lo peor. Claro, pero profesor, sí, yo entiendo que no has dicho eso, pero la ira le hace escuchar cosas. No, y no me digas que es alucinación, no, porque el estímulo ahí sí está real. O sea, eres tú sí, tú estás ahí y tú has hablado, pero claro, no has hablado. Hubiera sido diferente que tu mamá hubiera escuchado voces y no hubiera estado nadie. Ahí sí sería una alucinación, o sea, mi mamá está alucinando, no, no hay nadie. Pero acá sí es ilusión porque tú sí le has respondido.
Pero claro, tú no le has respondido con esos términos que ella escuchó, sino que tú le dijiste, mamá, ya tranquila, pero tu mamá no escuchó eso, escuchó otra cosa, distorsionó. ¿Pero qué le conllevó a distorsionar? Su estado emocional. ¿Cuál es su estado emocional? La ira. Jóvenes. Entonces, aquí la pregunta nos es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la naturaleza de las ilusiones perceptivas? Bueno, jóvenes, para ser precisos, miren, ¿qué les parece la letra C? Esta proposición, la C, describe muy bien la naturaleza de las ilusiones. Miren, miren lo que nos dice. Nos diría así, ¿no? Las ilusiones perceptivas son experiencias perceptivas distorsionadas. Palabra clave, recuerda que ilusión es distorsión. Repito, ilusión es distorsión. Por lo tanto, son experiencias perceptivas distorsionadas que revelan cómo el cerebro construye activamente la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la respuesta es la C. Jóvenes, palabra clave ahí, distorsión. Pues miren, distorsión. Repito, acuérdate, por favor, mi estudiante. Una ilusión es una distorsión de algo, ya sea de un objeto o de un sujeto que existen en la realidad, ¿ya? Porque si no hay nada, ya no hay distorsión, ya es alucinación, ya hay. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más ha venido en el examen? A ver, 97 nos dice, imagina que estás estudiando dos culturas diferentes, una que tiene muchas palabras para describir diferentes tipos de nieve, allá miren, estás estudiando, nos dicen, dos culturas diferentes, ¿ya? Una cultura, miren, tiene muchas palabras para describir diferentes tipos de nieve, miren, ¿ya? Y otra cultura solo tiene una palabrita para describir lo que es nieve. Miren, la otra tiene una palabra para describir lo que es nieve, la otra cultura. Solo una palabra. Según la hipótesis del relativismo lingüístico, miren, escuchen, según la hipótesis del relativismo lingüístico, ¿cuál de las siguientes opciones es la más probable? Y bueno, esta pregunta, mis estudiantes, nos traslada, nos asocia o nos conecta al tema del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje, claro. El relativismo lingüístico, jóvenes, es una teoría del lenguaje que también está relacionada con el pensamiento y que, en síntesis, en forma muy resumida, te dice que el lenguaje o la estructura gramatical del lenguaje determina el pensamiento. O sea, para que el pensamiento ocurra, para que el pensamiento se genere, la causa es el lenguaje. O sea, sin lenguaje no hay pensamiento, si queremos decirlo así a grosso modo. Ahora, aquí nos está hablando del relativismo lingüístico. El relativismo, jóvenes, ya no dice tajantemente que el lenguaje determina la aparición del pensamiento, sino que dice que la estructura gramatical o la palabra, la lengua, ya se me ocurre, la lengua de cada país, eh, influye, influye en el pensamiento, en cómo podemos representar el mundo, cómo nos puede dibujar el mundo. Influye, pero no determina.
Se me ocurre, miren mis estudiantes. A ver, profe, o sea, ya no determina, ¿no? Influye, sí, en cómo tú vas a representar el mundo, influye cómo tú vas a ver el mundo, cómo se va a dibujar. Pero ese dibujo, esa aparición del pensamiento, va a estar influenciado, escucha bien, por la estructura gramatical, de jóvenes, de la lengua, ¿no? Ejemplo, a ver, a ver, jóvenes, ¿cómo así? Que solamente influye, que no determina. Eh, a ver aquí, jóvenes, ¿cómo ustedes podrían decir? A ver, ahí tienes dos palabras, ¿correcto? Si tú pides, sobre todo aquí en Hispanoamérica, a los habitantes ya, a los hispanos americanos, miren, que puedan ordenar esas palabras, acá en su mente va a surgir la representación, un pensamiento, miren, un pensamiento. ¿Y cómo lo van a ordenar? De la siguiente manera, miren, jóvenes, ¿ya? Miren, lo van a ordenar así. A lo mejor voy a poner acá, mira, así, para que sea más ilustrativo todavía. Miren, jóvenes, esta persona es hispanoamericano, ¿ya? Miren. Y según su estructura de su lengua, de su idioma, según su idioma, ¿cómo creen ustedes que se le va a formar aquí las palabras en su pensamiento? ¿Cómo se le va a formar acá? ¿Cómo irá a ser? Ahí, muchachos, mis estudiantes, aquí ya estamos hablando sobre sobre la influencia de la lengua, del idioma, de la estructura específicamente. Normalmente, en Latinoamérica, por ejemplo, al ver estas palabras así, ¿saben cómo su pensamiento va a aparecer? ¿Cómo se le va a dibujar? Se le va a dibujar así, miren, jóvenes. Noten, ¿ah? Se le va a dibujar así, ven. Ahí, ahí está. David, Daniel. Así va a aparecer. O ya, si quieres, Daniel, David. Pero la idea es que va a aparecer de izquierda a derecha, miren. ¿Notan? ¿Notan, jóvenes? Ya, miren, ahí está el estímulo. ¿Y por qué en su pensamiento está estructurado así, ve? Esto es como que aparece acá, ve. Ahí dentro está, ve. Ahí dentro está. Miren, jóvenes. Así. ¿Qué es lo que está generando que el pensamiento tenga esta forma? Así, así, aparezca. De izquierda a derecha. Su estructura. ¿La estructura de qué? De la lengua. La lengua española, ¿qué nos dice? Que hay que ordenar o que hay que escribir de qué? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Repito, de izquierda a derecha.
Mientras que se me ocurre la estructura de la lengua de una persona de la cultura ya no española o latina, sino hebrea, por ejemplo. ¿Saben cómo se le va a dibujar? Ya, este segundo caso es de la persona que tiene en su lengua, ya, cuando hablo de lengua, jóvenes, no me estoy refiriendo ahorita acá, al órgano de acá, me estoy refiriendo a ese sistema de símbolos que permiten la comunicación y que se puede escribir. El sistema de signos, la lengua, ¿ya? O el idioma, si tú le quieres conocer así. En el caso de la persona de la lengua hebrea, ¿ya? En la lengua hebrea, no va a aparecer así, miren, jóvenes, de izquierda a derecha. Profe, no, no. Va a aparecer así, miren. Para empezar, va a aparecer así. Primero, miren, permítanme, por favor. Así, miren, 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 jóvenes. A ver, así va a aparecer, mis estudiantes. Miren, ¿están notando? A ver, vamos a poner por acá. Miren, jóvenes. ¿Ya? Así va a aparecer. Así, jóvenes. Profe, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque en la lengua hebrea se lee de derecha a izquierda. Y miren, se lee así. La D y la A, da. La V, la I y la D, bit. David, Dea, da, N, I, E, N, Daniel, miren. David, Daniel. En la lengua hebrea, en la lengua hebrea, se lee de derecha a izquierda. Y obviamente su escritura no es así, pues, ¿no? Es totalmente diferente, ¿ya? Sino que acá, para que se pueda entender, lo escribo en español. Pero en su traducción sería más o menos así, jóvenes, miren. Yo te pregunto, entre este caso, aquí miren, y este, ¿será lo mismo o no? La representación del pensamiento, no. Son diferentes, miren, ve. Miren este dibujito. Vamos a agrandarlo un poco más incluso. Nota ahí, por favor. Miren. Y nota acá, miren, jóvenes. Acá. Bien, chicos. Ya. ¿Qué ha influenciado? Repito, ¿qué ha influenciado para que la representación, para que el pensamiento sea diferente en ambos? Miren, acá tiene una forma, miren. Acá tiene una determinada forma, ¿sí o no? Y yo sé que, claro, si tú eres latino, ¿ya? Y utilizas la lengua, el castellano, acá, en la mente, se te va a representar así, ¿ves? Porque según tu lengua, castellano,
el orden es de izquierda a derecha. Y tú, influenciado por eso, lo vas a representar así en tu mente. Así va a aparecer este dibujo. No obstante, si tienes internalizado la lengua hebrea, también va a influenciar. Porque lo que se te va a dibujar acá va a ser esto, mire. ¿Por qué? Porque en la lengua hebrea, jóvenes, en la lengua hebrea se ordena o se escribe de derecha a izquierda. Entonces vemos que la estructura de la lengua sí influye en la estructura del pensamiento. Claro que sí, sí influye, jóvenes. Pero ojo, no determina, influye. Cuando hablamos de que sí influye, ahí sí es relativismo lingüístico. Relativismo lingüístico. Además, jóvenes, eh, esa teoría también nos dice, o mejor dicho, está influenciada, la teoría del relativismo lingüístico también está influenciada, jóvenes, por el contexto histórico. Ujú. Está influenciada también por el contexto histórico. Si lo aplicamos al caso que nos vino aquí en la pregunta, miren, dice, una cultura tiene muchas palabras, no una, sino muchas, varias, para describir diferentes tipos de nieve. ¿Por qué habrán muchas palabras para referirse o para describir a nieve? Y por qué otra cultura solamente utiliza una nada más? Porque tiene que ver el contexto cultural. Por ejemplo, los esquimales jóvenes que están rodeados de hielo, de nieve, en su gran mayoría, como eh, digamos que están rodeados permanentemente de dos elementos, su contexto físico es más de nieve, de hielo, entonces, de alguna forma, eh, pueden, le dan más valor o son más sensibles, ¿ya? A la naturaleza, ¿ya jóvenes? O sea, van a ser más conscientes de las diferencias en los tipos de nieve. Como están rodeados de pura nieve, de hielo, es como que se vuelven más agudos. Por ejemplo, a un latino, se me ocurre acá, miren jóvenes, para que quede mejor explicado esto, espero por favor que esté valiendo la pena. Yo sé que sí. A ver, si a un latino tú le hablas de nieve, miren jóvenes, a ver. Miren jóvenes, vamos a poner por acá ya, para que se pueda visualizar. Miren, a ver, ya jóvenes, ¿no? A lo mejor se te puede formar esto, miren jóvenes. Para un latino, chicos, miren, insisto, a ver. Escuchan la palabra nieve, ¿ya? Inmediatamente se le va a dibujar esto, miren. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué? Porque a lo mejor, o en otros casos, miren, solamente escuchan hielo, nieve, y se le dibuja esto, miren, jóvenes, ¿ya? Esto, miren. A ver, vamos a ver acá.
Ahí nomás, miren. O sea, ahí está. Tiene una sola representación nada más. Mientras que, por ejemplo, para los esquimales, nieve no solamente se le va a representar así, se le va a representar de varias formas. A ver, miren, a ver, vamos nuevamente acá a dejar de compartir, jóvenes. Y quiero compartir esto, miren, chicos. Miren, miren, para que eso se entienda mejor. A ver, ahí está, jóvenes. A ver, la idea de que los esquimales pueden diferenciar muchos tipos de nieve debido a su lengua, dicen acá, pues, ¿no? Bueno, pero vamos a ver acá, miren, jóvenes. Por ejemplo, por ejemplo, cuando se trata de nieve sobre el suelo, ¿cómo le determinan ellos? Miren, Aput. Cuando es nieve cayendo, Cana. Cuando es, por ejemplo, a ver, nieve a la deriva, miren, Pic Sirpoc. Y cuando es una nieve arrastrada por el viento, Kimuk Suk. Es decir, es decir, jóvenes, que acá para el esquimal, cuando escuchan, ya la palabra nieve solamente va a aparecer una sola imagen o va a aparecer varias, acá, varias. Una, según los tipos que hemos mencionado. Por ejemplo, así, miren, ahí están jóvenes, miren. Estos son los diferentes tipos, los diferentes tipos de nieve, miren, jóvenes. Mientras que, espérate, mejor para que no se, ya. Así mejor, miren, miren, miren. A ver, a ver. Ahora sí, mis estudiantes, ahora sí. Ahí está. Miren, ¿se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta o no, jóvenes? ¿Cómo está influenciada por el contexto? Porque claro, mejor aquí en los países de Latinoamérica, la mayoría no está rodeado de forma diaria de full nieve, full hielo. En cambio, los esquimales sí, es su día a día, es su hábitat. Entonces, ellos, para ordenar mejor su mundo de hábitat, lo han ordenado de esta manera, miren. Según su estructura gramatical para ellos nieve, según su estructura gramatical de nieve, aparece todo esto, ¿ve? Todos estos tipos de nieve. Miren, mientras para el latino, que no está muy rodeado, que su hábitat no es de nieve, de hielo, solamente aparece así. Entonces, claro, la cultura, el hábitat, el contexto histórico, influye también. ¿En qué? En el pensamiento. En el pensamiento, claro que sí. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor
el relativismo lingüístico. A ver, ¿la cultura con más palabras para nieve será más inteligente en general? No, no tiene nada que ver con la inteligencia. La cultura con una sola palabra para nieve tendrá dificultades para distinguir los diferentes tipos de nieve. A ver, la C. La cultura con muchas palabras para nieve será más consciente de las diferencias entre los tipos de nieve. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué será más consciente de las diferencias que hay entre los diferentes tipos de nieve? ¿Por qué es más consciente? Más consciente. A ver, ¿quién me dice, jóvenes? ¿Por qué tiene esa capacidad de percibir más tonalidades que a lo mejor los otros latinos no pueden? No tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el contexto donde ellos se mueven, su hábitat. Es propio de los esquimales estar 100% rodeados, es como que de hielo y de nieve. Salen, ven nieve. Van caminando, ven nieve, nieve, nieve. Y eso hace que ellos eh, ordenen, ordenen su mundo, lo estructuren, que, o sea, su estructura gramatical de nieve no solamente tiene que ver con una representación en el pensamiento, tiene que ver con varias representaciones. Nieve, sólido, nieve en precipitación en forma de gotas, nieve de repente cuando está disuelto, nieve, o sea, hay diferentes. O sea, se han vuelto más conscientes de las diferencias que hay entre los diferentes tipos. O sea, esta nieve no es igual que esta nieve, tampoco que la de acá, y tampoco que esta otra. No es lo mismo, no es igual. Son diferentes. Pero ¿qué les conlleva tener esa conciencia más, como que más perceptiva? Su contexto histórico, porque ellos viven ahí, 100%. En cambio, para que el otro tenga solamente un único tipo de representación, este nada más, miren, para que aparezca solamente esto, ¿ya? Es porque no es tan relevante, ¿no? No está rodeado constantemente de nieve, de hielo, ¿no? En cambio, como los esquimales sí se han vuelto más conscientes en los diferentes tipos de nieve que hay, porque su hábitat es pura nieve. Entonces la respuesta ya salió, jóvenes. La explicación se ha tornado bastante extensa, ¿no? Pero espero, jóvenes, que esto se haya entendido, se haya comprendido, que es la idea. Aquí, de todas estas preposiciones, la C es la más apropiada. La cultura con muchas palabras para nieve será esa cultura que tiene más palabras para el término nieve, será más consciente de las diferencias entre los tipos de nieve. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, repito, está inmerso en ese hábitat y por lo tanto es más relevante para ellos, según su cultura. Los jóvenes, o sea, el contexto histórico sí influye también.